La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil, conducido por la maestra Amada Gaitán. Adelante. Buenos días a todos. Es un placer para el Colegio de Profesores de Derecho Civil el contar con su presencia y desde luego contar con la presencia de nuestro querido presidente, el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, quien siempre nos acompaña. Muchísimas gracias, maestro. Y desde luego contamos el día de hoy con un invitado de honor, nuestro querido doctor José Antonio Sánchez Barroso, a quien le damos la más cordial bienvenida, con el tema El beneficiario en materia sucesoria. El doctor José Antonio Sánchez Barroso es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional. Ojo, chicos, con mención honorífica en las tres, o sea, no hay allí de que no se puede, sí se puede, es cuestión de estudio y yo creo que es es un ejemplo para todos nosotros, ¿sí? Es catedrático por oposición en las materias de Derecho Notarial y Registral, obligaciones y desde luego Derecho Sucesorio y es miembro del SNI CONACYT nivel 1. Maestro, muchísimas gracias y sin más preámbulo, le damos la palabra, no sin antes agradecer a nuestra facultad, a nuestro director, la posibilidad que nos da de poder transmitir un poco de conocimientos a cargo de los miembros de nuestro Colegio de Profesores de Derecho Civil. Maestro Miguel Ángel, ¿gusta decir algo? Gracias, Amada. Pues ya lo has dicho, pero reiterar nuestro agradecimiento al señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante. Y bueno, estamos muy contentos de recibir el día de hoy a nuestro querido amigo José Antonio Sánchez Barroso. Eh, no necesita presentación, es un personaje muy querido, muy admirado en la Facultad de Derecho y en otros ámbitos. Y pues nosotros estamos muy contentos de que José Antonio sea parte de nuestro colegio y de que el día de hoy nos comparta este tema tan interesante. Además, estamos todavía en octubre, se prorrogó el mes del testamento hasta octubre, así es que es un tema muy interesante y bueno, la gente debe estar ansiosa de escucharnos, José Antonio, así es que te cedo el micrófono y muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradezco la amable invitación que me han hecho para participar en este ciclo de conferencias de todos los jueves, jueves de Derecho Civil. Le agradezco mucho al profesor Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores, que me haya invitado. Por supuesto, a la maestra Amada Gaitán y a la maestra Lorena Redondo, que siempre, jueves con jueves, están detrás de toda la organización, de todos los invitados que estamos con ustedes, con el placer de presentar diversos temas objeto de nuestro estudio. Y por supuesto me congratulo con la iniciativa del señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de a través de estos medios poder difundir el conocimiento jurídico que se desarrolla en la Facultad de Derecho, digamos, dando cumplimiento a los mandatos de la propia universidad. Bien, pues tengo la oportunidad de platicar con ustedes respecto de un tema muy interesante del cual he escrito algunas cosas, producto de la reflexión, y que me llevó a ese tema, digamos, diversos asuntos llevados desde el punto de vista profesional, en que cuando fallece una persona, quizá no siempre en su patrimonio tenga bienes inmuebles, ¿no?, que requerirían una formalidad especial en cuanto a su adjudicación, pero indudablemente es mucho más fácil, es mucho más común que una persona cuando fallece tenga dinero depositado en cuentas bancarias, ¿no? Y desafortunadamente ha sido un tema muy poco tratado por la doctrina,
Hay muy pocos estudios publicados respecto del tema. Los criterios jurisdiccionales son también muy pocos, llegan a ser más o menos 6 tesis aisladas las que se han emitido al respecto. Por tanto, es un tema muy apasionante y que desde mi perspectiva, cualquier abogado, cualquier estudioso, cualquier persona interesada en temas sucesorios debe de conocer, ¿no? ¿Cuál es el rol jurídico que tiene el beneficiario dentro de un procedimiento sucesorio? Todo inicia desde el punto de vista académico con el artículo 1281 del Código Civil, Estamos esperando a que se restablezca la comunicación con nuestro querido doctor José Antonio Sánchez Barroso, quien nos va a estar hablando del beneficiario en materia sucesoria. Es importante que ustedes tomen en cuenta que la materia sucesoria es una materia que es de conocimiento o que debe ser conocida por todos nosotros, ¿sí? No solamente por lo que implica desde el punto de vista del derecho, sino por todo lo que implica. Estamos a punto de llegar al Día de Muertos, ¿sí? Y muchas veces no sabemos lo que es la vida, no sabemos lo que es la muerte. Y para nosotros es muy importante no solamente tener los conocimientos de derecho, sino incluso aprender a tratar a aquellos que llegan a nosotros con una cuestión de esta naturaleza, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, la vida es una preparación para la muerte. Y en este caso, cuando nosotros llegamos a ese punto, parte de la preparación es ese conocimiento de la materia sucesoria, habernos preparado incluso porque durante toda nuestra vida nosotros hicimos un acervo, hicimos un patrimonio, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso para todos los que nos están viendo en este momento? Pues ese patrimonio quedaría desprotegido si nosotros no tuviéramos quien tomara nuestro lugar. Esto es el suceder, ¿sí? Y qué mejor que ahora que estamos en el mes del testamento, que nuestro querido notario nos hiciera por ahí un aviso parroquial, dicen por ahí, ¿sí? Todavía ya terminó el mes del testamento, pero todavía seguimos, maestro Miguel Ángel, seguimos con testamentos, ¿no? Seguimos con esas promociones de testamentos. Tenemos cerrado el micrófono, maestro. Gracias, Amada. Efectivamente, ya estoy en contacto con el maestro Sánchez Barroso, me dice que está por ingresar nuevamente, ¿no? Y sí, sigue el mes del testamento se prorrogó hasta octubre, entonces son bienvenidas todas las personas que quieran hacer su testamento en las distintas notarías de la Ciudad de México y de toda la República. Y bueno, pues ahí estaremos pendientes de todos ustedes. Me dicen que no tarda más, el maestro está por ingresar. Bueno, estas son de las cosas que nos pasan cuando estamos en vivo y cuando estamos en línea y con las cosas virtuales. Así suele suceder, pero no, ya veo que ahí se está conectando. Ahí está otra vez ya el maestro Sánchez Barroso. Bienvenido, José Antonio. Te perdimos cuando empezabas y nos compartías la pantalla del artículo 1291. Muchas gracias. Les ruego me disculpen. La tecnología no tiene palabra de honor porque te prepara uno, por más que está uno cuidando los detalles, siempre pasa algo y lo que he aprendido después de tantos años es que hay que sortear estas cosas y salir adelante. Perdón.
Bueno, estamos citando este artículo 1281, metodológicamente nos va a permitir analizar la figura del beneficiario, ¿no? Este artículo 1281 del Código Civil dice: herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Metodológicamente, cabe advertir que todas las referencias que hagan esta plática con ustedes serán entendidas única y exclusivamente al Código Civil para el Distrito Federal vigente y aplicable en la Ciudad de México. Y comienza este artículo diciendo: herencia es la sucesión. La doctrina se ha pronunciado al respecto de que la herencia implica una sustitución, cambiar a una persona por otra en una determinada relación jurídica. Me gusta cómo lo refiere el maestro Arce, tanto el maestro Arce, pero también el maestro Antonio Ibarrola, que dice: es una transformación puramente subjetiva, ¿no? Implica que en una relación jurídica en la que hay al menos dos sujetos, hay un objeto de la obligación. Cuando de uno de estos sujetos fallece, para mantener esa relación jurídica y garantizar la estabilidad de las transacciones jurídicas, es necesario que una persona lo sustituya. Es necesario que una persona entre en su lugar. Entonces, ese fenómeno en el cual por la muerte de una persona en una relación jurídica otra persona lo sustituye es propiamente una sucesión. En este sentido, cierta parte de la doctrina, me refiero al maestro Gutiérrez y González, refiere que hay dos tipos de sucesión: la sucesión inter vivos y la sucesión mortis causa. Amén de la diferencia obvia, ¿no?, de que la sucesión inter vivos es aquella que se realiza por personas que viven, a diverso de la sucesión mortis causa. El maestro Gutiérrez y González aduce que la diferencia estriba en que la sucesión, que él llama mortis causa, es aquella que se lleva a cabo sobre una universalidad jurídica. Sobre esa postura de que hay dos tipos de sucesiones, desde el punto de vista personal, no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Sobre todo porque nuestro código, la ley, que es el principal elemento de análisis que tenemos los juristas, no hace distinciones, ¿no? El libro tercero del Código Civil, que dice o que regula de las sucesiones, no hace distinciones. Se refiere a ese fenómeno que nosotros hemos referido de cuando fallece una persona, pues las consecuencias que tienen las relaciones jurídicas entabladas en vida de esa persona. En lo particular, mejor me gusta hablar de una sustitución, que hay sustituciones a título particular y sustituciones a título universal. Ejemplo de sustituciones a título particular, por ejemplo, pues la cesión de derechos, es decir, en la que hay un acreedor, hay un deudor, y por cualquier causa el acreedor decide transmitir sus derechos a otra persona sin que se modifique en lo demás la relación jurídica. Esa es una característica de este concepto de sustitución, que no hay un cambio alguno en el contenido, en los términos y condiciones habidos en esa relación jurídica. En una cesión de derechos, simplemente el acreedor cede a otra persona los derechos que tiene contra su deudor, e insisto, todo lo demás se mantiene intocado. Ese es un ejemplo de sustitución a título particular. Pues otros ejemplos, pues la propia subrogación, la cesión de deuda, la acción de retracto, ¿no? Pero hay también sustituciones a título universal, que versan sobre una universalidad jurídica en que todo se mantiene intocado, no obstante que cambie uno de los sujetos. Desde mi óptica, la sucesión no es la única sustitución a título universal. Hay otras sustituciones a título universal que operan sobre una universalidad jurídica. Y algunos ejemplos son la fusión de sociedades o la escisión de sociedades, ¿no? Sin entrar
mucho a detalle, son ejemplos en que se aporta un patrimonio para que nazca una nueva sociedad, o se escinde, le divide la totalidad del patrimonio de una sociedad para crear otras sociedades, y son ejemplos de sustituciones a título universal. Una de ellas es la sucesión que ahora nos ocupa. Cabe advertir que la herencia no solamente es la sucesión, como estamos refiriendo, glosando este artículo 1281, sino también el código la entiende como la herencia, como el conjunto de bienes, ¿no? Encontramos diversas disposiciones en que el propio legislador se refiere a la herencia como conjunto de bienes. Es una segunda acepción legal, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando uno de los herederos o legatarios quiera vender su parte o enajenar su parte de la herencia, ¿no? Cuando toda la herencia se divide en legados, es decir, es otro sentido que el propio legislador le da. Respecto al segundo de los elementos precisados en este artículo 1281, dice derecho a la sucesión en todos los bienes del difunto, ¿no? Y esta es la parte que propiamente nos va a ayudar a entender la figura del beneficiario. La sucesión es esa transformación subjetiva de que una persona sustituye a otra en la titularidad de un patrimonio, y por tanto estamos hablando de todo, ¿no? Recordemos esa idea de patrimonio como universalidad jurídica. La doctrina tradicionalmente ha distinguido dos tipos de universalidades, ¿no? Lo que es la universalidad jurídica, esa noción abstracta, esa noción que no podemos ver, ¿no? Que es un concepto netamente jurídico y que se compone de todos nuestros bienes, todos nuestros derechos y las obligaciones que también tenemos a nuestro cargo, que tienen un contenido económico, ¿no? Pero también hay otro tipo de universalidades previstas en la propia ley que no son patrimonio, ¿no? Es decir, hay ciertas universalidades, hay cierto conjunto de bienes regulados por el propio legislador, pero que no constituyen un patrimonio, no tienen esa noción de universalidad, universitas juris, de un completo acabado de elementos, ¿no? Algunos ejemplos, recordarán ustedes que el Código Civil, cuando se refiere a los bienes propiedad de los menores, el artículo 428, establece dos universalidades, establece dos conjuntos de bienes, ¿no? Los bienes que adquiere producto de su trabajo y los bienes que adquiere por cualquier otro título. Está estableciendo dos conjuntos de bienes que no son universalidades, sino simplemente son estas universalidades muy particulares que el legislador determina para establecerles cierto régimen jurídico aplicable, ¿no? Otro ejemplo muy común en la práctica del derecho civil es el relativo a la sociedad conyugal. Cuando dos personas deciden casarse y establecer en sus capitulaciones matrimoniales el régimen de la sociedad conyugal, digamos, esas personas tienen dos conjuntos de bienes, insisto, que no dos patrimonios. Tienen dos conjuntos de bienes, ¿no? Lo que el propio artículo 172, 182 llama los bienes propios y los bienes comunes, así tal cual les llama, por ejemplo, nuestro Código Civil. Y así podemos ir dando ejemplos de otras universalidades, de otros conjuntos de bienes que el propio legislador señala para establecerles regímenes jurídicos distintos. Sin embargo, a nosotros nos interesa para materia sucesoria la universitas juris, el patrimonio, esa una única universalidad que tiene una persona y que se transmite a sus herederos por causa de muerte, ¿no? Respecto de esta noción de patrimonio, sin la cual no podemos entender este fenómeno de la sucesión, pues se rige por varias ideas, ¿no? Recordarán ustedes el principio más elemental de la teoría francesa, ¿no? de la teoría del patrimonio y personalidad. Cada una de las personas solamente podemos tener un patrimonio, ¿no? Podemos tener bienes derivados de la sociedad conyugal, bienes propios, bienes afectos al patrimonio de familia, bienes respecto de los cuales exista una determinada afectación, etcétera. Pero solamente existe un solo patrimonio. Y además,
el patrimonio escapa a la noción del derecho real de propiedad, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros como personas no somos dueños de nuestro patrimonio, somos titulares del patrimonio respecto del cual nos ubica en una determinada posición en todos sus elementos, porque no nada más hay derechos reales, hay derechos personales, hay obligaciones, como lo hemos dicho, etcétera, ¿no? Las universalidades, de hecho, se pueden perder, se pueden extinguir, pero el patrimonio nunca se extingue. Tan no se extingue que es precisamente el objeto de la sucesión. La necesidad jurídica de que una persona sustituya a otra por causa de muerte hace ineludible que el patrimonio como universalidad jurídica no se extingue. Pero sí se pueden extinguir los bienes comunes de la sociedad conyugal, sí se pueden extinguir los bienes que el menor adquirió producto de su trabajo, etcétera, ¿no? En este sentido, cabe anunciar un principio para poder entender nuestro tema, ¿no? ¿En qué consiste este principio a partir de estas nociones básicas que hemos explicado? A la muerte de una persona, que nosotros podemos llamar causante, de cuyos, autor de la sucesión, todo su patrimonio se transmite a sus sucesores llamados causavientes o herederos, ¿no? Ese es un principio, yo llamaría una de las reglas de oro que rige toda sucesión. A la muerte de una persona existe la necesidad de transmitir ese patrimonio a otras personas, llamados herederos, causavientes, sucesores, etc. Pero este principio tiene excepciones. ¿A qué excepciones me refiero? Hay determinados bienes que, si bien en vida del autor de la sucesión sí formaban parte de su patrimonio, no entran en la noción de universalidad jurídica a la que se refiere el artículo 1281. Dicho de otra manera, existen determinados bienes que por las leyes especiales que los regulan, se han de regular su transmisión mortis causa de acuerdo con otras leyes o reglas especiales que no están contenidas en el Código Civil. ¿Cuáles son estos bienes, no? Que es el objeto de nuestra disertación, el objeto de nuestra plática el día de hoy. Dinero, títulos o valores depositados en instituciones de crédito, valores que sean objeto de contratos celebrados por casas de bolsa y acciones que tenga el autor de la sucesión respecto de fondos de inversión, ¿no? Al respecto cabe hacer otra acotación metodológica. Existen otras disposiciones que también regulan la materia del beneficiario y que también, digamos, constituyen una excepción a las reglas sucesorias de derecho civil, ¿no? Me refiero a la llamada lista de sucesión, por ejemplo, prevista en la ley agraria. ¿Cómo se transmiten los derechos ejidales? Pues hay un régimen jurídico especial, hay unas leyes especiales, artículos 17 y 18 de la ley agraria, que, digamos, sustraen su aplicación al Código Civil, ¿no? También existe la materia, el beneficiario en materia de seguridad social, etcétera. Nosotros solamente nos vamos a referir al beneficiario en materia financiera. Esto suscita múltiples preguntas, ¿no? A reserva de ver ahora las que desde el punto de vista práctico se pueden presentar. La primera de ellas es, ¿por qué quedan excluidos estos bienes? Insisto, si en vida del autor de la sucesión obviamente formaban parte de su activo patrimonial, ¿por qué cuando fallece no se encuentran en esta noción de universalidad de todos los bienes del Código Civil, del artículo 1281? A la muerte de su propietario titular, ¿qué pasa con los mismos? La excepción es absoluta, es decir, nunca entran a la masa hereditaria, o la excepción tiene excepciones. Es decir, habrá casos en que esos bienes, ese dinero, acciones o valores,
¿Habrá casos que sí entren en la masa hereditaria? Ese es el objeto propiamente de nuestra plática del día de hoy. Me permití poner el texto completo del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito porque nos resulta muy... Maestro, perdón, de repente como que se nos va la voz. Yo creo que tendríamos que acercarnos un poquito más al micrófono o algo así. de acuerdo. Muchas Muchas gracias, gracias. maestra. No, gracias a usted. Decía, vale la pena analizar con profundidad este artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dice: el titular de las operaciones a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 46 de esta ley, así como los depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. En caso de fallecimiento del titular, la institución entregará el importe correspondiente a quien el propio titular hubiese designado expresamente y por escrito como beneficiarios en la proporción estipulada para cada uno de ellos. En caso de que el titular tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia en términos de la legislación especial en la materia, la institución de crédito entregará el importe a los beneficiarios en los términos establecidos en la resolución de declaración especial de ausencia correspondiente. Y finalmente dice, si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común. Hemos hecho referencia a 3 entidades financieras que participan en el tema, ¿no? Respecto del beneficiario en materia financiera: instituciones de crédito, casas de bolsa y fondos de inversión. El artículo 56, que antes he leído, se refiere a instituciones de crédito. El artículo 201 de la Ley del Mercado de Valores, lo relacionado con casas de bolsa. Ya no lo voy a leer por obviedad, por cuestión de tiempo, pero prácticamente es el mismo sentido normativo que tiene el artículo 56, y el artículo 41 de la Ley de Fondos de Inversión, precisamente en lo relativo a los fondos de inversión, que también, obvio su lectura, porque con alguna presentación diversa en las palabras, pero prácticamente tienen los mismos supuestos normativos. Cabe, digamos, decir algunas cuestiones en cuanto al beneficiario en materia financiera en estos 3 escenarios que antes se referí. Primero, es clara la intención del legislador establecer una común solución en aquellos contratos o en aquellas operaciones financieras en los que participa una persona, ¿no? Es evidente que quiere dar la misma solución al respecto, ¿no? ¿De qué? De que pueda designar beneficiarios al momento de contratar o posteriormente, de tal manera que no es necesario o que no haga necesaria la apertura de una sucesión desde el punto de vista civil, la tramitación de una sucesión desde el punto de vista civil para entregar ese dinero, esos valores, esas acciones. Estos artículos han sufrido diversas modificaciones, sin el ánimo de entrar a detalle. La figura del beneficiario no es nueva en materia financiera. No es nueva en materia financiera. Una de las leyes más antiguas desde el punto de vista bancario está la Ley General de Instituciones de Crédito de 1932. Y esa ley de 1932 ya establecía la figura del beneficiario, ¿no? Antes existía un régimen un poco más complicado que limitaba el importe que recibía el beneficiario hasta 25 veces el salario mínimo elevado al año o el 75% del monto de la operación, y el excedente, en caso de haberlo, se entregaba conforme a la legislación común. Hoy en día no existe ese régimen combinado, que le llamo yo, sino existe un régimen simplificado. Todo el dinero que haya en una cuenta bancaria será
entregado por la institución de crédito al beneficiario designado. Insisto, lo mismo para casas de bolsa, lo mismo para fondos de inversión. Respecto de esto, desde el punto de vista práctico, en mi actividad profesional, me ha tocado asesorar muchos casos en este sentido, ¿no? ¿Cuál es, digamos, desde el punto de vista práctico, cómo se conduce o cómo se lleva a cabo la exigencia por parte de los sucesores o beneficiarios de este dinero depositado en instituciones de crédito? En abril del 2014, la Asociación de Bancos de México suscribió un convenio con la Conducef, de tal manera que la petición de información por parte de los usuarios de los servicios financieros se hiciera precisamente a través de esta comisión. ¿Qué significa? Que a partir de esta fecha, quien crea ser beneficiario de una cuenta bancaria pedirá información a la Conducef respecto de la existencia o no de cuentas en las que esta persona sea beneficiaria. Obviamente hay que acreditar una serie de requisitos, presentar el acta de función, acreditar otros datos, por ejemplo, el CURP de la persona que ha fallecido, etc. Esta comisión pide la información a los bancos y los bancos son quienes reportan a la Conducef y luego ya le reporta al solicitante. Tuve un caso desde el punto de vista profesional en que una persona me consultó respecto de que sabía que era beneficiaria en unas cuentas bancarias, pero no sabía en qué bancos y no sabía qué cuentas, no sabía en qué importe, etc. Se agota este procedimiento ante la Conducef y la Conducef dice no hay aperturada cuenta en los bancos consultados en los que usted como solicitante sea beneficiario. Y acuden después de esa consulta conmigo los clientes y me dicen, es que tenemos la certeza de que sí, porque el autor de la asociación siempre nos decía, tengan cuidado con los bancos y ustedes son beneficiarios, sabían que lo eran, pero por el otro lado estaba la contestación de la Conducef que decían que no. ¿Qué sucede en este sentido? Estas personas se dieron a la tarea de ir institución por institución a recabar la información y resultó que sí eran beneficiarias en varias cuentas bancarias, ¿no? Nada más lo pongo allí, digamos, una experiencia profesional que me ocurrió de que la Conducef había dicho que no, y luego fueron a los bancos y dijeron que sí, ¿no? Era una cantidad importante de dinero y como siempre lo digo a los clientes, lo digo a los alumnos, no importa la cantidad, o sea, todo patrimonio es igualmente valioso, ¿no? Pero pues estas disposiciones nos hacen pensar en otro tipo de problemática, ¿no? Una de las más importantes es si un testamento puede contener la designación de beneficiarios, si en un testamento se pueden modificar o revocar beneficiarios, si en un testamento se pueden sustituir las proporciones. Desde mi punto de vista profesional, yo considero que sí, que en un testamento sí, válidamente podría hacerse esta designación, sobre todo porque estos tres dispositivos que hemos antes citado no lo prohíben. La única exigencia es que conste por escrito y creo que se agota esa exigencia si es en escritura pública, propiamente en un testamento público abierto. Pero creo que hay un inconveniente de índole práctico, ¿no? Y que quizá la pregunta realmente a plantear no sea si en un testamento se puede hacer lo anterior, o realmente la pregunta que debamos de plantear sea si el testamento es el documento idóneo para hacer esa designación, esa sustitución, revocación, modificación, etc. Desde mi punto de vista, creo que no es el documento idóneo. Y voy a plantear un ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos en el salón de clase, ahora en la pantalla. Pues pensemos que una persona soltera, joven, ¿no? Como cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a hacer nuestros pininos en despachos, en
en oficinas, etcétera, pues empezamos a tener nuestro dinerito, empezamos a tener nuestros ahorros. Abrimos una cuenta bancaria desde muy jóvenes, la mayoría todos, y normalmente designamos pues a nuestros papás, ¿no? O a la persona más allegada a nosotros, desde el punto de vista familiar, etcétera. Pero pues sucede que esa persona pues crece, mantiene la cuenta bancaria, se casa y nunca hace esa modificación de beneficiarios. Y que luego inclusive hace la designación o revocación de beneficiarios en testamento. De tal manera que el banco ya tiene una designación de beneficiarios que podrían ser sus papás en el ejemplo que estoy planteando, y luego hay un testamento posterior en el que designa a su cónyuge. Y se crean una serie de problemas, insisto, de índole práctico, no regulados por la norma, no hay criterios jurisprudenciales que nos orienten al respecto, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas que yo detecto? ¿Qué sucede si el banco no se entera de la revocación y no hubo nombramiento? ¿A quién debe de entregar entonces el dinero depositado? ¿El banco está obligado a conocer las disposiciones testamentarias de una persona? En caso afirmativo, ¿cómo y desde cuándo? ¿Hay un pago de lo indebido en caso de que la institución de crédito entregue el importe, el saldo de la cuenta, a quien ella tenía como beneficiario? La persona designada como beneficiaria en testamento tendrá alguna acción. En caso afirmativo, ¿en contra de quién? ¿Del banco? ¿De la persona a que recibió el dinero por parte del banco? Es decir, son muchas las complicaciones que se pueden hacer y por tanto creo que no sería el instrumento realmente idóneo. Una segunda cuestión de análisis de estas disposiciones en materia sucesoria es qué interpretar cuando estos dispositivos, los tres lo establecen idénticamente, esa parte final. Si no existieren beneficiarios, el importe se entregará en los términos previstos en la legislación común. Insisto, ¿qué interpretación le vamos a dar a esta expresión si no existieren beneficiarios? Creo que desde el punto de vista práctico se pueden actualizar varias hipótesis que colmarían esta exigencia de si no existieran beneficiarios. Primero es que el titular de la cuenta no los haya designado. No es un requisito de validez. No es una exigencia o un requisito sine qua non para abrir una inversión, depositar dinero en el banco, contratar con una casa de bolsa. No es un requisito sine qua non. Entonces, a lo mejor el presupuesto más elemental es que no se designó un beneficiario. Segundo supuesto, quizá el beneficiario falleció antes que el titular de la cuenta. Y creo que se podría actualizar ese supuesto que no existieran beneficiarios. Tercero, si fallece después de haber fallecido el titular de la cuenta sin haber aceptado, sin que se le haya entregado, que no acepte la disposición establecida en su favor, que el nombre obre mal escrito, ¿no?, por parte del banco. Y sobre todo esta cuestión es muy común en la práctica. Podríamos pensar que no, podríamos pensar que no se da. Créanme que la mayor parte de los problemas, aparte, por ejemplo, el que mencioné anterior, se da en que no están bien escritos los nombres de las personas. Todas estas situaciones se pueden encuadrar en el supuesto que no existieran beneficiarios. Y entonces vemos que la solución que da la ley es que entonces esos bienes sí entran a la masa hereditaria. Es decir, la excepción de que de este dinero, estos valores, estas acciones se transmiten conforme a una ley especial, tiene excepciones. Cuando no hay beneficiarios, se integra la masa hereditaria y se transmite conforme a la legislación común. Pero hay otra excepción que no tiene su fuente en la ley, como en estos textos, sino su fuente es de interpretación judicial. Recordemos que una de las funciones jurídicas que tiene nuestro patrimonio es responder de las deudas, ¿no?
recordemos lo que dice el artículo 2964 del Código Civil. El deudor responde de sus deudas con todos sus bienes, con todo su patrimonio. Tan es así que anticipadamente el marco normativo pone a disposición del deudor, el marco normativo pone a disposición del acreedor el patrimonio del deudor en caso de que no le vaya a pagar. La llamada prenda general tácita o el principio de responsabilidad patrimonial. Este es el criterio que han utilizado algunos órganos jurisdiccionales para establecer otra excepción. Existe una tesis muy interesante que les voy a compartir en la pantalla que establece, insisto, esta segunda excepción. Por la importancia, de igual manera, me permití ponerla por completo, a texto completo. A la voz, esta tesis aislada dice: beneficiarios designados en las operaciones bancarias, la muerte del titular no los convierte en propietarios del dinero existente en las cuentas bancarias si existe orden judicial de afectación al pasivo hereditario. Artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Qué dice esta tesis? Si bien el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito prevé que al fallecimiento del titular de las operaciones bancarias, la institución entregará el importe correspondiente al beneficiario que el titular hubiese designado expresamente, convirtiéndose así en propietario del dinero existente en las cuentas bancarias, tal hecho no acontece en los casos en que existiese orden judicial de afectación al pasivo hereditario, en virtud de que con el mismo debe hacerse frente a las obligaciones de la herencia, sin que sea legal estimar que al fallecer el titular de las cuentas bancarias, antes de la fecha en que se inició la contienda judicial, el dinero depositado en las mismas hubiere quedado excluido de los bienes que forman la sucesión. Ya que entenderlo así, sería tanto como validar la posibilidad de que determinados bienes del autor de la sucesión no sean destinados a responder por las obligaciones que contrajo en vida, mientras que no se extinguen con la muerte, generando así inseguridad jurídica. Me parece sumamente relevante esta tesis, aislada, emitida por un tribunal colegiado de circuito en la novena época, y que creo que da mucho sustento a un caso que se pueda presentar, que implica, por supuesto, que el dinero depositado, por ejemplo, en instituciones de crédito, al formar parte del activo patrimonial del autor de la sucesión, sigue respondiendo de sus deudas. De tal manera que todo acreedor podría solicitar la afectación, decirle al banco, espera, no entregues, pido esa afectación hasta saber si como acreedor la masa hereditaria, ¿cuál? La de la regla general 1281, será suficiente para satisfacer mi crédito. Pero esto genera otras preguntas desde mi perspectiva profesional, ¿no? ¿Cuáles serían esas otras preguntas o esos otros problemas que generan? ¿Estos bienes siempre forman parte de la herencia para solventar las deudas del decuyus o solamente cuando existe declaración judicial de afectación? ¿La entidad financiera debe de esperar a que se realice el inventario de la herencia para entregar dichos bienes al beneficiario? ¿En qué momento él o los acreedores pueden solicitar judicialmente la afectación de esos bienes? ¿Tal afectación de bienes puede solicitarse precautoriamente antes de que se formule el inventario? ¿Solo mediante resolución judicial esos bienes quedan comprendidos en herencia? ¿El beneficiario que haya recibido esos bienes de la entidad financiera puede ser condenado a su devolución? ¿Qué responsabilidad patrimonial tienen cuando coexisten en una misma sucesión beneficiarios y legatarios? Es decir, creo que los problemas están, o algunos de los problemas están allí enlistados. A modo de conclusión de mi intervención, simplemente diría, es un tema muy poco explorado desde el punto de vista doctrinal.
muy poco tratado en la legislación. Solamente hay estos 3 artículos que regulan el tema y no hay más. Y en materia de interpretación jurisdiccional solamente existen 6 criterios al respecto. Es decir, la posibilidad de una argumentación, la posibilidad de plantear el asunto ante un órgano jurisdiccional, está ahí está la orden, dependiendo de las razones que se hagan valer. Y pues en segundo lugar, ser conscientes que como abogados, como simplemente personas que tenemos un patrimonio, posiblemente a la muerte de una persona, no se tengan, insisto, estos bienes que la ley pide una formalidad especial para su adjudicación, bienes inmuebles, pero siempre existirá dinero, al menos podemos encontrar razones suficientes para determinar que es más fácil que haya dinero en una sucesión, o que el autor de la sucesión tenía dinero depositado en instituciones de crédito que bienes inmuebles. Y tercero es, desde el punto de vista práctico, damos ya como que por sentado de que el dinero ya sigue otro tratamiento, de que el dinero queda excluido, pero yo creo que cuando existen razones de que no alcance la masa hereditaria, o como dice la pregunta, precautoriamente solicitar la afectación, creo que desde el punto de vista procesal sí cabría esa afectación de bienes. Bien, pues solamente quise compartir algunas reflexiones sobre un tema muy interesante desde el punto de vista práctico, que es muy novedoso y que tenemos pocas respuestas legales al respecto. Maestro, muchísimas gracias. Pues la verdad es que tiene muchísimos saludos de maestros de la facultad, el maestro Giovanni Saucedo, el maestro Vicente Solís Arana, vicepresidente del colegio, que nunca falta en nuestros jueves de Derecho Civil, se lo agradecemos infinitamente, el maestro Matías Pérez. Tiene saludos de Cuernavaca, de Puebla, Guanajuato, Amecameca, Chalco, Oaxaca, Valle de Bravo, Tabasco. Nuestros alumnos de Zacatecas también nos están viendo, Chiapas, y tenemos muchísimas preguntas. Yo comenzaría por esta. ¿Es lo mismo hablar de beneficiario que de heredero? Ok. Yo creo que hay que distinguir 3 roles que puede haber en una sucesión. Los herederos, en que sabemos que no hay una designación, no hay una determinación de bienes. El heredero no adquiere bienes determinados, sino adquiere una universalidad, adquiere todo un patrimonio. Es el verdadero sustituto del autor de la sucesión. En segundo lugar, los legatarios, que son a quienes se les deja normalmente una cosa, un bien determinado. Y en tercer lugar, que son los beneficiarios, que según la explicación, no regulados o no previstos en el Código Civil, sino en leyes especiales, y cada uno puede tener distinta participación en un mismo procedimiento sucesorio. Puede darse el caso de que estos 3 roles estén caracterizados en la misma persona, que una misma persona sea heredera, que una misma persona sea legataria, que una misma persona sea beneficiaria. Puede darse, pero también puede darse que sean, que recaigan estos 3 roles en 2 o en 3 personas distintas, ¿no? Maestro, muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿existe fundamento legal para designar beneficiario en un testamento? No existe un dispositivo exprofeso o que de manera expresa se señale que sí se puede designar beneficiario en un testamento, pero desde una interpretación exegética de estos 3 artículos, que simplemente piden que sea de manera escrita, creo que se satisface con la escritura pública en la que consta el testamento público abierto, ¿no? Nos dice, ¿el patrimonio de familia entra dentro de una sucesión? A ver, tendríamos que hacer una serie de consideraciones al respecto, ¿no? Me voy a ceñir, insisto, en la legislación habida en la Ciudad de México, ¿no? Recordemos que el artículo 746 del Código Civil ordena que cuando se termine el patrimonio de familia, indefectiblemente se tienen que vender los bienes afectos al patrimonio de familia
y que el importe de los mismos se reparte entre los miembros de la familia beneficiaria, ¿no? Es decir, algo muy criticable, una disposición muy criticable, porque no regresa al propietario original, sino que la ley ordena, el 746, que se vendan los bienes, y si los miembros de la familia beneficiaria eran 5 personas, el producto de la venta se reparta equitativamente entre esas 5 personas. Una de las causas de terminación del patrimonio de familia, en términos del artículo 740, 741, es que cese de la necesidad de recibir alimentos. Entonces, puede cesar la necesidad de recibir alimentos por muerte de uno de los miembros de la familia. Y esos bienes realmente no entrarían, esa casa, pensemos, no entraría en la masa hereditaria, pero sí se actualiza un supuesto para terminar el patrimonio de familia. ¿Y qué es lo que sí entraría en su masa hereditaria de esa persona? El derecho de exigir el importe que le correspondía por la venta que ordena el Código Civil, ¿no? Gracias, maestro. Otra más. ¿El beneficiario debe responder a los acreedores del autor de la sucesión si es todo lo que hay en la masa hereditaria? Digo, de alguna manera ya nos habló por ahí, pero a lo mejor ahondar un poco más en esto, maestro. Sí, yo considero que sí, ese dinero sigue respondiendo, sigue estando dentro de la masa hereditaria, por supuesto, sigue respondiendo al pasivo hereditario. Lo que no queda claro es si solamente cuando existe esta orden judicial, como lo señala la tesis, yo entendería que aun cuando no haya esa orden judicial, sigue respondiendo, sigue estando dentro del patrimonio, sigue estando dentro de la masa hereditaria. Distinto es que ya lo designó el titular, ya designó para quién. Eso es una cosa distinta, pero sigue estando en la masa hereditaria. La cuestión práctica es cómo se va a enterar el banco que pues se tiene interés de los acreedores en que esa masa, ese dinero responda como bien de la masa hereditaria. Esa es la cuestión práctica, ¿no? Yo intentaría, en una cuestión concreta, yo intentaría que precautoriamente el aseguramiento de decirle, banco, no entregues. No entregues porque hay una cuestión sub judice, está pendiente saber una serie de situaciones. Yo considero que sería de todo pertinente, ¿no? Gracias, maestro. ¿En qué momento se debe entregar el importe de una cuenta bancaria al beneficiario una vez que éste informa de la muerte del titular del banco? Sí. Cada uno de los bancos, digamos, siguiendo este procedimiento del que ya hablábamos, ya sea que acuda a la Conducef o directamente a la institución de crédito y que se sepa que, que sí es beneficiario de una determinada cuenta, cada una de las instituciones bancarias lo maneja de manera distinta. No hay circulares del Banco de México, no hay circulares de la Comisión Nacional Bancaria y Valores que regulen el tema, es decir, como criterios generales a los que nos podamos ceñir, por tanto cada institución lo hace de manera distinta. Algunos bancos simplemente piden, obviamente, acreditar el fallecimiento del titular con la copia certificada del acta de defunción, acreditar acreditar la identidad, que el beneficiario se identifica, etcétera, y hacen la entrega del dinero. Otros bancos piden la aceptación de herencia o el inventario inclusive para saber si hay deudas o no, etcétera. Cada uno de los bancos lo maneja de manera distinta. Sobre este particular quisiera referirme a cuál es la ratio juris de que desde 1932 se regule la materia o el beneficiario en materia financiera. No emboletar a una institución de crédito en un procedimiento sucesorio. Sería costoso, más costoso para un banco que tuviera que, digamos, estar presente en un juicio sucesorio, en una tramitación sucesoria ante notario para hacer la entrega de dinero, lo que sea, ¿no? Es un régimen simplificado. Desde 1932 es lo que ha buscado, ¿no? Que sea un modo ágil de que una persona designe un beneficiario mortis causa que no sea precisamente en testamento, ¿no? Maestro Miguel Ángel, creo que vi que levantó por ahí la mano. ¿Algo que agregar respecto de los beneficiarios?
Sí, gracias. Bueno, no, que desde luego coincido con José Antonio en que es un tema sumamente interesante, discutido. Yo también creo que los beneficiarios, para mí, desde mi punto de vista, el beneficiario de una cuenta bancaria goza de la misma naturaleza que el legatario y debería responder igual que el legatario, que es un poco como se ha manifestado en este sentido. Ahora bien, es un tema muy controvertido porque no solo porque hay distintos puntos de vista y distintas posiciones, sino que imagínense ustedes que es un tema en donde converge la legislación local, el Código Civil de cada una de las entidades federativas que puede tener alguna regulación distinta y además una legislación federal como es la Ley de Instituciones de Crédito. Y entonces ahí tenemos una diversidad de posiciones jurídicas doctrinales distintas, ¿no? ¿Qué vale más una ley mercantil, una ley civil, una ley federal, una ley local? Si una está sobre de otra, si cuál deroga cuál, cuál es la especial, si la posterior deroga la anterior, etcétera. Una serie de problemáticas que de pronto obstaculizan que mucha gente pueda disponer de un dinero que tanto falta hace ante el fallecimiento de un ser querido. Imagínense ustedes hoy que tenemos, además de los gravísimos problemas de salud pública y los servicios de salud pública que en este país son deficientes, no es un secreto y no estamos agraviando a nadie si decimos la verdad. Ahora, además, con el coronavirus, pues una persona que tiene que pagar la cuenta del hospital y ahí está lo que dejó el de Cuyos, pues imagínense que tengamos que hacer todo este procedimiento antes de. Era básicamente eso. Desde luego felicitar a José Antonio, agradecer. No sé si tenemos tiempo para dos preguntitas más, porque no quiero quitarle el tiempo a nuestro expositor, que tiene muchísimos comentarios, 100% comentarios positivos, muchísima gente en vivo, todo un récord, José Antonio. Muchas gracias. No, muchas felicidades, mi querido maestro. También tenemos saludos de Hermosillo, de Yecapixtla, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey, Querétaro, Veracruz, Morelia. Creo que lo han visto de toda la República, mi querido maestro. Pues muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas que se quedaron sin resolver, muchas de ellas más ligadas a la cuestión sucesoria que al tema que hemos visto hoy, que es beneficiario. Y agradecemos, mi querido doctor José Antonio Sánchez Barroso. Siempre es un placer escucharlo. Muchísimas felicitaciones. Les agradezco la amable invitación que me han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Con esto estaríamos terminando nuestra transmisión. Nuevamente agradeciendo que nos sigan. A nosotros nos encanta también tenerlos en nuestros jueves de Derecho Civil. Gracias, José Antonio. Te felicito. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, Lore, y gracias a nuestro señor director.